Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a la charla titulada Tierras raras, el oro del siglo XXI entre la ciencia y la geopolítica. Hoy tenemos el privilegio de contar con un ponente de excepción cuya trayectoria profesional enorgullece a esta facultad. Él es Adrián Bogeat Barroso, antiguo alumno de esta casa, antiguo alumno mío, por quien siento una admiración profesional y al que me une un sincero afecto personal. Adrián es licenciado en Química en el año 2010, máster en Contaminación Ambiental año 2012 y doctor en Ciencia y Tecnología Química en el año 2015, todo ello por la Universidad de Extremadura. En 2015 se incorporó al Grupo de Investigación Química de Sólidos y Catálisis del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica de la Universidad de Cádiz, donde ocupó diferentes posiciones como investigador postdoctoral, incluyendo un contrato Juan de la Cierva Formación durante los años 2017-2019. En 2021 consigue una plaza de profesor ayudante doctor en el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Salamanca, donde se incorpora al grupo de investigación Química del Estado Sólido, Materiales y Catálisis Heterogénea. Desde 2022, y por muy poco tiempo ya, ¿verdad?, ocupa una plaza de profesor permanente laboral. Hoy nos viene a hablar de las tierras raras, esos elementos casi anónimos, ¿verdad?, un poco olvidados, pero tan presentes en nuestra vida cotidiana, que se han convertido en un recurso estratégico, tanto con un impacto crucial en la industria, en la tecnología y, por qué no decirlo, también en las relaciones internacionales. Hablar hoy de tierras raras no es solo desde un punto meramente científico, sino también lo tenemos día sí día también en las noticias. No es de extrañar que hayan sido objeto de numerosas disputas entre China y Estados Unidos, que nuestro queridísimo Donald Trump esté ahora empeñado en adquirir Groenlandia. El otro día leía en una entrevista a un geólogo muy reputado de la Universidad de Michigan que Groenlandia no solamente les interesa desde un punto de vista de la defensa de Estados Unidos, sino también porque acoge el 25%, según este geólogo, de las reservas mundiales de tierras raras. Por tanto, yo creo que estamos ante una conferencia no solamente interesante desde un punto de vista químico, que también, sino también, bueno, pues va a ser enriquecedora, donde nos va a ofrecer una visión bastante profunda sobre este tipo de elementos químicos. Y sin más, pues cedo la palabra a Adrián, no sin antes agradecerle de corazón su presencia hoy aquí. Muchas gracias por esta presentación. Uno siente un poco de sonrojo y ahora a ver cómo os defraudo yo aquí con lo que vaya a contar. Uno siente un poco de presión. Pero bueno, y sobre todo también decir que creo que para una persona no hay mayor orgullo que poder volver a su casa, y para mí esta siempre será mi casa, ¿vale? Entonces, para mí, repito, es un enorme orgullo que me hayáis permitido contaros aquí un poquito lo que son las tierras raras, unos elementos que ahora, como conoceréis, pues están muy en boga. Bien, hay un poquito un esquema de lo que os voy a contar. Básicamente voy a hablar un poco de qué es lo que son las tierras raras. Después voy a hablar también otro poquito de lo que es el fenómeno de la catálisis y finalmente el campo en el que llevo trabajando más de 10 años, que es la utilización, la aplicación de esos elementos de las tierras raras en el proceso de la catálisis medioambiental. Bien, me gusta empezar estas conferencias con una invitación a la reflexión. He encontrado hace poco, fijaos, desde el 12 de marzo de 2025, este titular en la prensa, en el periódico Expansión. Dice: España tiene tierras raras. Así es el mapa de dónde están. Si uno baja la noticia, hace scroll, se encuentra ese mapa. Y si uno se fija en la leyenda, se da cuenta que todo lo que aparece ahí son minerales estratégicos, pero ninguno de ellos son tierras raras, ¿vale? Por tanto, creo que es importante que definamos de una manera precisa qué son las tierras raras. Bueno, si uno se va a la tabla periódica, tengo una amiga profesora de química en secundaria que me dice que esto de aquí son las Islas Canarias, porque igual que en el mapa de España las Islas Canarias aparecen en una esquina, pues estos elementos aparecen aquí un poco alejados del resto. Pues las tierras raras son precisamente estos 15 elementos de lantano a lutecio, lo que se llaman lantánidos o lantanoides, más escandio e itrio, ¿vale? Ahí tenéis
serían los 17 elementos formados por los lantanoides más los elementos del grupo 3. Elementos que tienen nombres tan curiosos como disprosio, termio, iterbio, olmio, etc. Bien, y también me gusta preguntar, cuando imparto este tipo de conferencias, que quién tiene a día de hoy un smartphone en su bolsillo. Prácticamente, si lo pregunto, lo tenéis todos, ¿vale? Todo el mundo tiene en su bolsillo un smartphone. Pues los elementos de tierras raras, aunque no lo creamos, están presentes en ese objeto de uso cotidiano como es el teléfono inteligente. ¿Dónde se encuentran? Pues se encuentran en muchos sitios, pero por destacar simplemente dos de ellos, pues podríamos decir que se encuentran en la pantalla, suelen utilizarse como filtros ultravioleta y de determinadas radiaciones, disprosio, europio, todos estos elementos que tenéis ahí en la diapositiva, y también juegan un papel muy importante, por ejemplo, en el sistema del micrófono y del altavoz. Ahí juegan un papel esencial unos imanes de elevada potencia que están fabricados fundamentalmente con neodimio. Bien. Otro objeto de uso habitual, pues un vehículo. Todos, si no nosotros mismos, en nuestra familia alguien tiene un vehículo, ya sea eléctrico, de combustión interna o híbrido, y en cualquiera de esos vehículos tenemos una enorme cantidad, tenemos prácticamente presentes todas las tierras raras. Desde el motor, si es híbrido o eléctrico, donde habrá neodimio y praseodimio en los imanes, el vidrio de las luces delanteras, todos los motores eléctricos, desde el que activa el limpiaparabrisas, el elevalunas, todos esos tipos de motores, que pueden haber hasta 25 en un vehículo, pues tienen presentes un imán de neodimio, ¿vale? También en el convertidor catalítico, luego hablaré más, hablaré con más detalle de ellos, y también en las baterías recargables, que suelen estar fabricadas con lantano. Fijaos, si es ingente la cantidad de tierras raras que puede haber en un vehículo, que se estima que un vehículo eléctrico puede tener hasta un total de 10 kilogramos, mientras que si el vehículo es de combustión interna, esa cantidad alcanza la mitad aproximadamente, 5 kilogramos. En cualquier caso, son cantidades enormes e indispensables para que un vehículo funcione correctamente. Pero también se encuentran en todo el sector de las energías renovables, y siempre me gusta hablar del caso de los aerogeneradores. Los aerogeneradores son unas instalaciones enormes, y para que funcione correctamente un aerogenerador son necesarios hasta 2 toneladas, 2.000 kilogramos de tierras raras. Aparte de los aerogeneradores, también se utilizan en paneles solares, en el caso del lantano, y otros dispositivos relacionados, como ya digo, con las energías renovables. Por tanto, es evidente, si recordamos el ejemplo del vehículo eléctrico y de los aerogeneradores que acabo de mencionar, que las tierras raras son unos elementos esenciales, son indispensables para la inaplazable transición energética. Esa transición energética que estamos escuchando recurrentemente en medios de comunicación y en la Unión Europea, es indispensable que jueguen un papel fundamental estos elementos de tierras raras. Aparte de esas aplicaciones que pueden ser las más cercanas, ¿dónde se encuentran también los elementos de tierras raras? Pues siempre me gusta empezar por esta aplicación de aquí. Los que han sido fumadores o son fumadores y han tenido un mechero de este tipo, de piedra de mechero, pues esa fue la primera aplicación que tuvieron los elementos de tierras raras. Me acuerdo aquí de Eduardo, que fue profesor de inorgánica, que siempre nos hablaba del mismetal. ¿Vale? El mismetal es una aleación de hierro, cerio y lantano fundamentalmente, que tiene un carácter pirofórico cuando se rasca. También se utilizan en los imanes permanentes que acabo de mencionar, en los catalizadores, todas las lámparas que se utilizan, los típicos tubos que hay en cualquier instalación, pues están fabricados con terbio y gadolinio. También se utilizan en hornos pirolíticos, fundamentalmente el cerio. El sistema que tiene para limpiar de forma automática el horno está basado en cerio. En radioterapia para el tratamiento del cáncer se está empezando a utilizar el lutecio, un isótopo del lutecio. También como agentes de contraste se utiliza el gadolinio, compuestos de coordinación del gadolinio, una serie de complejos del gadolinio se utilizan en resonancia magnética. Y, perdonad, pero se ha movido un poco, ahí aparece una aplicación que me parece muy interesante, que es en los billetes de euro. Todos los billetes de euro tienen un sistema antifalsificación. Cuando se someten a luz ultravioleta generan un patrón de este tipo,
y se conoce a día de hoy que los compuestos que generan este patrón bajo luz ultravioleta son europio, como no podía ser de otra forma en los billetes de euro, y terbio, ¿vale? Obviamente la fórmula concreta, la composición de esas tintas que se utilizan en los billetes está bajo secreto, solo la conoce el Banco Central Europeo, no os tengo que decir por qué, por razones obvias, pero sí que es interesante que el europio forma parte, obviamente, de los billetes de euro. Y revisando la presentación antes de acudir aquí, pues bueno, me encontré hace un par de días con este artículo de revisión, que el título me parece un poco presuntuoso, pero creo que da bastante idea de la importancia que tienen estos elementos. Tierras raras, la respuesta para todo. No es que sean la respuesta para todo, a mi juicio, pero sí que tienen múltiples aplicaciones, como ya os he intentado transmitir en estas diapositivas anteriores, y cada vez van a tener más aplicaciones. Si hacemos un pequeño resumen, y estos datos corresponden al año 2016, no he encontrado datos más actualizados todavía, por campo de aplicación, pues vemos que prácticamente la mitad de las aplicaciones de los elementos de tierras raras se encuentran en dos campos principales, el de la catálisis, que voy a comentar posteriormente, y también en la fabricación de imanes. Los dos elementos protagonistas de esas aplicaciones son básicamente el cerio en catálisis y el neodimio en la fabricación de imanes. Bien, claro, yo he hablado hasta el momento de que estos elementos tienen multitud de aplicaciones y uno puede preguntarse qué hace que estos elementos tengan tal variedad de aplicaciones. Cuando uno estudia en detalle estos elementos, pues se da cuenta que todas sus aplicaciones proceden de un trío de propiedades. Estos elementos tienen unas propiedades químicas características, la más destacable quizás puede ser la contracción lantánida, se produce una disminución en el radio del átomo desde el lantano al lutecio, y otro elemento característico es que toda su química está básicamente dominada por el estado de oxidación +3. Todos los elementos de tierras raras tienen como estado de oxidación más estable el +3. Aparte de ello, tienen unas propiedades ópticas también muy interesantes y finalmente unas propiedades magnéticas. Y cuando hablo de propiedades magnéticas, siempre me gusta destacar la figura de esta persona que está aquí por un poco de orgullo patrio. Probablemente si os pregunto quién es esta persona, muchos de vosotros ni siquiera lo sabéis. ¿Alguien sabe quién es esta persona? ¿No? Es Blas Cabrera, el bautizado en muchas ocasiones como el padre de la física española. Una figura científica de talla mundial, y baste como muestra estas dos fotografías. Cuando Albert Einstein hizo una visita a España, el que le hizo de Cicerone fue Blas Cabrera. Habían compartido amistad porque Blas Cabrera estuvo trabajando en Suiza, en el mismo instituto donde desarrolló su teoría de la relatividad Einstein. Y posteriormente también cuando acudió a España Marie Curie en su única visita, también presentó su conferencia el profesor Blas Cabrera. Y en homenaje a esta figura, el CSIC bautizó el Instituto de Química Física que está en Madrid como Instituto Blas Cabrera, ¿vale? Es una figura un poco olvidada que últimamente se está reivindicando y bueno, sirvan estas breves diapositivas para poner en valor su figura. Bien, ¿por qué hablo de Blas Cabrera? Volviendo un poco hacia atrás. Porque Blas Cabrera fue la primera persona que estudió en detalle las propiedades magnéticas de los elementos de tierras raras, ¿vale? Estas propiedades magnéticas fueron estudiadas en detalle por él. ¿Y de dónde proceden este trío de propiedades excepcionales que tienen los elementos de tierras raras? Sin meterme mucho en detalle para aquellos que no seáis químicos, básicamente se debe a que poseen orbitales F completamente llenos o semillenos. Con excepción del itrio y el escandio, el resto de elementos tienen una química dominada por los orbitales atómicos 4F. Bien. Claro, hasta el momento hemos hablado mucho de aplicaciones de tierras raras, que son donde se utilizan, pero no hemos dicho nada de dónde proceden esos dos términos, de dónde procede el nombre de tierra y de dónde procede el nombre de rara. El resto de elementos, pues los grupos de la tabla periódica tienen pues, nombres más o menos conocidos, carbonoideos, anfígenos, halógenos, pero estos elementos tienen un nombre un poco extraño y que suena arcaico, como es tierra rara.
Pues vamos a ver un poquito de dónde procede ese nombre. Y siempre me gusta empezar con esta diapositiva. Mi madre y mi abuela lo dicen, mi abuela la pobre lo decía mucho, que Puerto Llano era el pueblo de las dos mentiras, porque ni es puerto, no se encuentra obviamente en la costa, está en la provincia de Ciudad Real, y tampoco es llano porque se encuentra en una vaguada entre dos sierras, ¿vale? Pues me gusta decir que con los elementos de tierras raras ocurre exactamente lo mismo. Son los elementos, podríamos decir, de las dos mentiras. ¿Por qué? Porque ni son tierras, como conocemos hoy en día el término de tierra, ni son raras, como entendemos normalmente el término raro. Bien. ¿De dónde procede el término tierra? Pues bueno, hay que retrotraerse un poquito, no mucho, a la historia de la química. Y en finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, momento en el que hay una eclosión en el desarrollo de la química y se descubren prácticamente la mayoría de elementos de la tabla periódica, salvo los que se conocían de antes porque estaban en estado nativo en la naturaleza, pues bueno, en esa época no había avances técnicos suficientes y para reivindicar el descubrimiento de un elemento era suficiente con demostrar que se había aislado su óxido, su combinación con el oxígeno. Y a esas combinaciones de los elementos con el oxígeno se les llamaban tierras. Y ya que todos los elementos de tierras raras se encuentran normalmente en la naturaleza formando combinaciones oxigenadas, más o menos complejas, ¿vale? No me meto en detalle en la fórmula, pero en todas ellas aparece el oxígeno, pues se decidió que un nombre adecuado era el de tierras. Además, esas tierras, esos óxidos de elementos de tierras raras, tienen colores muy característicos. Por ejemplo, el del cerio tiene un color amarillento muy característico. El de praseodimio, si se encuentra en una mezcla de estados de oxidación 3 y 4, sería marrón muy oscuro, prácticamente negro, o verde si se encuentra solo en el estado de oxidación más 3. El de herbio es rosa, es decir, son colores muy llamativos. Y aprovechando que he tenido que introducir el origen del término tierras, os voy a contar un poquito de dónde procede el descubrimiento de estos elementos. Y toda esta historia empieza en este lugar. Estamos muy cerca de Estocolmo, por tanto en Suecia, y en una aldea de pocos habitantes que se llama Itervi, pero una aldea de gran importancia en la química en su momento, porque allí había unas minas que estaban dedicadas básicamente a la extracción de granito para abastecer las fábricas de cerámica de Estocolmo. ¿Vale? Esta es la mina y aparece este cartel a día de hoy, que luego comentaré cuál es el origen de ese cartel. Bien, y la historia empieza con este señor de aquí, Carl Axel Arrhenius, un oficial de caballería del ejército sueco. Nada que ver con Svante Arrhenius, que me lo han preguntado muchas veces. No hay ningún, hasta donde yo sé, ningún parentesco familiar entre esas dos personas. Y Axel Arrhenius era un aficionado a la química, a pesar de ser miembro del ejército, era aficionado a la química. Paseando por las inmediaciones de esa mina, se encontró esta piedra. Una piedra muy pesada. Y estamos hablando de una época en la que se acaba de descubrir precisamente aquí en España el wolframio, que era el elemento más denso hasta ese momento. Por la enorme densidad que tenía esa piedra, pues Arrhenius pensó que era un mineral que contenía en su formulación wolframio. Como no estaba seguro de eso, tenía una cierta amistad con otra de las grandes figuras de la historia de la química, que es Johann Gadolin. Johann Gadolin trabajaba en lo que hoy es la Universidad de Turku, en aquel momento parte del Reino de Suecia, con el nombre de Abo, la ciudad de Turku se conocía como Abo, y le envía esas muestras y le pide, por favor, que analice cuál es la composición de ese mineral que ha encontrado en Itervi y que le indique si hay wolframio presente. Problema. Gadolin, ¿habéis oído alguna vez ese dicho que de donde hay confianza da asco? Bueno, pues había bastante amistad entre estas dos personas y Gadolin fue postergando el análisis. Y fijaos, tarda casi 16 años, pero en 1808 reporta que en esa piedra que le había enviado su amigo Arrhenius está presente el óxido de un nuevo elemento al que bautiza como itria, óxido de itrio. Bien. Pero esta historia se desarrolla en paralelo. No muy lejos de allí, en Basnas, hay otra mina que pertenece a una familia, Hisinger, es el nombre de esa familia, ¿vale? Y allí aparece también otra piedra muy densa,
que también pensaban que tenía wolframio, tungsteno en su composición. Hisinger, que es este señor que tenéis aquí a la derecha, tenía bastante amistad con Berzelius, otra de las grandes figuras de la química y sueco también. Le envía la piedra y le pide que la analice. Y efectivamente vuelve a percatarse Berzelius de que en esa piedra hay un óxido de otro nuevo elemento, el óxido de cerio, que bautiza como ceria, en honor a la diosa Ceres y al satélite Ceres. En aquel momento el satélite de Ceres se acababa de descubrir un año antes por un italiano y decide tomar ese nombre para el elemento. Pero la historia de la química tiene estas situaciones curiosas. Muchos de vosotros sabréis que el mismo año que Mendeleev, el padre de la tabla periódica, publica su hallazgo, Lothar Meyer, en Alemania, prácticamente de forma simultánea y sin contacto entre ellos, también publica una clasificación de los elementos muy similar. Pues esto es lo que ocurre en el caso de Klaproth. Klaproth se encontraba en Alemania, no había contacto entre ellos, entre Berzelius y Klaproth, y haciendo experimentos sobre el mismo mineral, llegó a la conclusión también de que había un óxido de un nuevo elemento que era la ceria. Por tanto, a día de hoy es de justicia considerar a los tres, Hisinger, que es el que proporcionó el mineral, y Berzelius y Klaproth, que lo analizaron, como padres del descubrimiento del cerio. Pero la cosa no acaba ahí. Viene este señor de aquí, que es Mosander, toma la muestra de ceria con la que había trabajado Berzelius y consigue aislar a partir de ella lo que se consideran óxidos de dos nuevos elementos. La lantana, que sería el óxido de lantano, toma el nombre del griego lantano, que significa escondido, y la didimia, que viene del griego dídimos, que significa gemelo. Luego entenderemos por qué se le puso el nombre de dídimo. Lo que aparentemente era un solo elemento, al final eran dos. Y hace lo mismo con la muestra de ytria con la que había trabajado Gadolin. Y a partir de ella consigue aislar el óxido de herbio y el óxido de terbio. ¿Por qué aparece esta plaquita en la mina de Ytervi que comenta al principio? Pues básicamente esa plaquita recuerda que es el único lugar del mundo en el que se han conseguido aislar 4 elementos distintos y además a los que le dan nombre, que son ytrio, yterbio, terbio y herbio. Esos 4 elementos se descubren a partir de menas de esta mina y les da nombre también, como podéis ver, con la aldea de Ytervi. Y seguimos avanzando y finalmente llega el descubrimiento de la espectroscopía. Y la espectroscopía es lo que revoluciona el hallazgo del resto de tierras raras que quedaban por descubrir. Con ella se consiguen descubrir prácticamente todas las tierras raras que nos quedaban, salvo una. Fijaos, y me gusta este esquema, este lo encontré antes de ayer repasando la presentación, porque aparecen las dos ramas que originaron el desarrollo de los elementos de tierras raras. La cerita, ese mineral que se encontró en Basnas, a partir de la cual se descubrieron todos estos elementos que tenéis aquí, samario, europio, praseodimio, neodimio, gadolinio, etc. Y veis aquí que aparece el didimio. Lo que era en origen un elemento, el didimio, en la práctica resultaron ser dos, neodimio y praseodimio, ¿vale? Con una cierta contaminación de gadolinio. Y por la otra vía, por la vía de Gadolin, de la ytria, pues se descubrieron todos estos elementos. En este punto, a principios del siglo XX, estamos en el descubrimiento de 16 elementos de tierras raras. Nos queda uno por descubrir. La tierra rara más... esto me hizo gracia y por eso os lo comparto. Eran como una especie de matrioska, las muñecas rusas que ya conocéis, que se van abriendo y dentro de una van apareciendo muñecas más pequeñas. Pues la matrioska ceria dio lugar a todos estos elementos y la matrioska ytria a todos esos otros. Bien, digo que quedaba uno por descubrir, lo que yo llamo la tierra rara más esquiva, el prometio, el elemento de número atómico 61. ¿Por qué? Porque todo el prometio que se originó en el planeta Tierra descompuso de forma radiactiva y a día de hoy no queda prometio natural en toda la Tierra. ¿Dónde se descubrió entonces el prometio? Pues en el resultado, en los productos de desintegración de todos los ensayos nucleares que se llevaron después de la Segunda Guerra Mundial. En concreto, los que llevó a cabo Francia en Oceanía, en los restos de desintegración apareció el prometio.
De hecho, se estima que a día de hoy solo hay 15 miligramos de este elemento en todo el planeta. Bien, y falta el otro apelativo, que es el de raras. Si yo os pregunto qué os sugiere raro, la mayoría de vosotros me diríais que os sugiere algo escaso, algo poco habitual. ¿Pero realmente son tan escasos? Pues no. Si nos fijamos en este gráfico típico, cuando se estudia la teoría de Goldsmith de la composición geoquímica de la Tierra, veo a algún alumno reírse, seguro que os suena que sí. Tenéis la concentración de elementos en la corteza terrestre frente al número atómico. Los que tenemos aquí abajo podemos considerar que son los elementos más raros, los más escasos, fundamentalmente oro, platino y todos los minerales de la mena del platino. Arriba tenemos los elementos que formarían las rocas, aluminio, silicio, oxígeno, titanio, y aquí en un lugar intermedio estarían los elementos de tierras raras. Por tanto, no son tan escasos. Sin embargo, sí que es justo decir que dentro de los elementos de tierras raras hay bastante variabilidad. Hay elementos muy abundantes, como el cerio, mientras otros que son relativamente escasos, como el tulio o el lutecio. Pero fijándonos en el caso del cerio, creo que se entiende mucho mejor la abundancia de estos elementos si lo comparamos con elementos de uso más cotidiano. Por ejemplo, el cerio tiene prácticamente la misma abundancia que el cobre, 29 veces más abundante que el estaño, que se utiliza para la fabricación de hojalata en latas de conservas, y si lo comparamos ya con plata y oro, la comparación es bestial, 800 veces más abundante que la plata y 20.600 veces más abundante que el oro. Por tanto, no son escasos. Ahora bien, ¿qué problema tienen? Que están muy mal repartidos. ¿Vale? Luego incidiré sobre eso. Por tanto, ¿a qué se refiere exactamente el término raro? Si uno coge el diccionario de la Real Academia Española, se dará cuenta que el término raro lo que hace referencia básicamente es a que son elementos que se comportan de un modo poco habitual por sus propiedades extraordinarias o excepcionales. ¿Vale? Y aquí es donde incido en el mismo problema. Se encuentran muy mal repartidos. Aquí tenemos una evolución temporal de la producción mundial de tierras raras y vemos que hay varios periodos. El primer periodo, que básicamente está relacionado con los yacimientos que había en Escandinavia, en Suecia y Noruega, y después viene el periodo de dominio de la mina de Mountain Pass. Perdón, es esta mina que tenéis aquí, una mina en California. Esa mina dominó la producción mundial de tierras raras hasta básicamente el año 1985. En ese año hay una decisión política en China que le da un vuelco a todo, y es la decisión del gobierno chino de reducir, de rebajar los impuestos a las exportaciones de estos elementos. Y todos podéis ver que a partir de ese momento se dispara la producción de China. Tan es así que Estados Unidos, en una decisión que a día de hoy se han dado cuenta que ha sido errónea, en 2002 decide cerrar de forma definitiva la mina de Mountain Pass. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la competencia china, los bajos precios y la legislación medioambiental laxa que hay en este país hacía imposible que las tierras raras producidas en Estados Unidos pudiesen competir. Hoy en día se han dado cuenta que esa decisión fue un craso error y ya se está planteando la reapertura de esas minas. ¿De dónde proceden a día de hoy la inmensa mayoría de tierras raras que consumimos? Pues básicamente de esta mina que tenéis aquí, la mina de Bayan Obo, que se encuentra en Mongolia Interior. Tenéis ahí una ubicación en el mapa de China, muy cerca de la frontera con el estado de Mongolia. Obviamente es una imagen por satélite porque está terminantemente prohibido por el gobierno chino ni siquiera acercarse a esa instalación. La consideran una instalación sumamente estratégica. Bien, si nos fijamos en las reservas mundiales, China tiene prácticamente a día de hoy el 40% de las reservas mundiales. Solo en esa mina, en la mina de Bayan Obo. Imaginaos la cantidad de tierras raras que hay bajo ese subsuelo. ¿Resto de países con reservas de tierras raras? Pues bueno, Rusia, Brasil, Vietnam, es decir, países de los que a priori la Unión Europea no puede confiar ciegamente en que le suministren el resto del tiempo elementos de tierras raras, ¿vale? Por tanto, la Unión Europea ya se está dando cuenta que esta es una situación que hay que atajar.
Pero si nos vamos a la producción, la cosa es más evidente todavía. China tiene prácticamente el 70% de la producción mundial, que si consideramos la etapa de refino, la extracción de las tierras raras y el refino, esta cantidad llegaría a prácticamente el 90%. ¿Por qué? Porque todas las tecnologías de procesamiento de tierras raras, que son unas tecnologías bastante complejas, han sido desarrolladas en su totalidad por este país. Y en el año 2023, en diciembre de 2023, el gobierno de Xi Jinping emitió un decreto por el que se impide la exportación de esas tecnologías a terceros países. Ningún país puede tener acceso a las patentes de China para el procesamiento y refino de las tierras raras, con lo cual os podéis hacer una idea de que es un problema de una enorme magnitud. Que está detrás, como bien indicaba Victoria al comienzo de su intervención, en esa guerra comercial en la que viven, parece ser de forma eterna, estos dos grandes gigantes que son China y Estados Unidos. Todo esto es una pequeña, muy pequeña recopilación de titulares que han ido recogiéndose en prensa sobre tierras raras y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y llegamos al día de hoy, y os pido que os fijéis en eso que aparece ahí. ¿Eso qué? Groenlandia, ¿no? Todo el mundo sabe que llevamos unos meses que prácticamente a diario se habla de Groenlandia en la prensa y en el telediario, con la última visita de la mujer del vicepresidente de Estados Unidos. Bien, ¿qué ocurre con Groenlandia? Pues que tiene una cantidad ingente de elementos de tierras raras, ¿vale? Y esa es la razón verdadera que hace que Donald Trump quiera anexionarse a los Estados Unidos la isla de Groenlandia. Ellos lo pueden revestir de seguridad nacional, del argumento que quieran, lo pueden vestir de lagarterana, pero lo que buscan realmente es ese yacimiento ingente que hay debajo del permafrost, debajo del hielo que está empezando a deshacerse en la isla de Groenlandia. Y como bien ha dicho Victoria, se había estudiado bien el dato, se supone que bajo el subsuelo de Groenlandia, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, puede haber prácticamente el 25%, la cuarta parte, de las reservas mundiales de tierras raras. Y eso realmente es lo que va buscando Estados Unidos, además del petróleo y el gas natural que se supone que hay también en el subsuelo. Pero aparece por medio también otro actor político, que es Rusia. ¿Qué ocurre con la guerra ruso-ucraniana? Pues también la pueden vestir de lo que quieran, desnazificar Ucrania, como dice el gobierno ruso, lo que quieran. Pero aquí lo que hay en juego también son las tierras raras. Fijaos, las manchas de color rojo son las reservas de tierras raras que se supone están confirmadas en Ucrania. Y esta zona que aparece en color ocre es lo que está anexionado, la zona del Donbass, que está actualmente anexionada por Rusia. Qué casualidad que el yacimiento de tierras raras cae dentro de la zona anexionada por Rusia. Si a eso le unimos, además, la extorsión, entre comillas, que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos con Ucrania, pues ahora mismo me imagino al pobre pueblo ucraniano entre la espada y la pared. O le vendo las tierras raras a uno, a otro, o me aniquilan. Entonces, pues bueno, simplemente que sepáis, como bien ha comentado Victoria al principio, que son unos elementos detrás de la geopolítica mundial. La Unión Europea, como ya dije antes, no es ajena a esta situación. Desde el año 2011 lleva publicando cada 2 años un documento oficial por parte de la Comisión Europea sobre directiva de materias primas críticas. Básicamente, cuanto más arriba se encuentre un elemento en este diagrama, mayor es su riesgo de suministro para la Unión Europea. Fijaos los que están más arriba. Las tierras raras pesadas y las tierras raras ligeras. Por tanto, toda la directiva de la Unión Europea en los últimos años está dirigida a reducir la dependencia de China con respecto a estas materias críticas. Pero esto es una situación dinámica que va cambiando. Fijaos esta noticia, enero de 2023. En Suecia, en esa zona de ahí, se descubre un yacimiento de tierras raras, el más abundante en toda la Unión Europea, y el que se suponía que podía acabar con la dependencia del continente europeo con respecto a China en relación con estos elementos. Pero, poco después,
en junio de 2024, se descubre otro yacimiento también en Noruega. Por tanto, la Unión Europea al día de hoy cuenta con yacimientos suficientes para poder reducir su dependencia de China. Ahora bien, cuestiones medioambientales y técnicas hacen posible esa reducción de la dependencia. Está por ver, ¿vale? Y en este mapa, ¿qué pinta España? Pues sí, en España también hay reservas de tierras raras, hay indicios y probablemente el más avanzado, seguramente lo hayáis visto en prensa, es el de Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real. Hay una oposición ecologista fuerte, el gobierno autonómico es reticente a autorizar esta explotación, pero veremos qué pasa en los próximos años. Y volviendo a lo más local, ¿qué pinta Extremadura en este mapa? Todos habréis visto también que en las últimas 2 semanas han empezado a salir algunas noticias. Son un poco sensacionalistas, lo tengo que decir. El hecho de que haya indicios de tierras raras en Extremadura no significa que sean explotables, ¿vale? Pero parece ser que sí, que puede haber hasta 4 yacimientos en nuestra región. ¿Serán explotables? Habrá que esperar un tiempo y todo dependerá de cómo evolucione el precio y la dependencia de estos elementos. ¿Dónde se encuentran? Pues los yacimientos estarían en la zona de Alía y de Camparañuelo, que todavía no está marcado en este mapa de la Dirección de Minas de la Junta de Extremadura. En la zona de Almendralejo también se supone que hay tierras raras y los más importantes que serían en Barcarrota y Jerez de los Caballeros, ¿vale? En concreto en Jerez de los Caballeros y en Burguillos del Cerro hay minas que se dedicaban a la extracción de otros metales, pero que tienen bastante concentración, parece ser, de estos elementos de tierras raras. Claro. Toda acción minera, todo proceso minero tiene una parte perniciosa, lo que yo llamo la otra cara de la moneda. Y es que la minería de las tierras raras es bastante contaminante, porque se estima que para extraer 1 tonelada métrica de tierras raras se generan hasta 12.000 metros cúbicos de gases contaminados con polvo, materiales radiactivos 1 tonelada, fundamentalmente de torio y uranio, porque en los yacimientos donde se suelen encontrar elementos de tierras raras también suele haber torio, y agua acidificada, pues prácticamente 75.000 litros. Por tanto, ¿hay alternativa para reducir la dependencia y la minería? Sí, y esa alternativa obviamente pasa irremediablemente por el reciclado. Para que os hagáis una idea, volviendo al teléfono móvil con el que empezaba la charla, ahí tenéis el porcentaje de reciclaje de cada uno de los elementos que está presente en un smartphone. Si os dais cuenta, los que aparecen en rojo son los elementos de tierras raras y la tasa de reciclaje es inferior al 1%. Es urgente que consigamos incrementar esa tasa de reciclaje. Ahí tenéis, en el contexto de la tabla periódica, el porcentaje de reciclaje de los distintos metales y os dais cuenta que todas las tierras raras, no solo en el smartphone, sino en las aplicaciones en general, la tasa de reciclaje está por debajo del 1%. Tanto es urgente que toda esa chatarra electrónica, entre comillas, lo que se llama a día de hoy minería urbana, la tratemos, extraigamos de nuevo los óxidos de tierras raras y podamos darle una vida nueva con nuevos productos. Técnicas para separar las tierras raras de todos los dispositivos electrónicos y de toda la chatarra. Hay muchas, pero simplemente aquí os incluyo 2 que me parecieron curiosos. Uno de ellos lo que utiliza son huevas de salmón. Parece ser que las huevas de salmón tienen capacidad, como una columna cromatográfica, de concentrar y de extraer las tierras raras de una disolución, y con cianobacterias. Hay bacterias que son capaces de extraer y concentrar los elementos de tierras raras. Bien, eso con respecto a las tierras raras. Con respecto a la catálisis, voy a intentar explicarlo de una forma que todo el público, aunque no sea químico, los que estáis aquí puedan entenderlo. ¿De dónde viene la catálisis? Bueno, la catálisis es un fenómeno que conocéis todos, pero sí que me parece importante hacer honor a esta mujer, Elizabeth Fulton. Estamos hablando del año 1794 y, por desgracia, de esta mujer solo sabemos su nombre. Solo sabemos su nombre, que estaba casada con un conde escocés. No sabemos absolutamente nada. Pero en su tiempo libre, como la familia se dedicaba a los tintes y a la industria textil,
realizó una serie de experimentos que recogió en este libro. Y aparte también intentó demostrar que la teoría del flogisto imperante en aquella época era errónea. Pues bien, en este libro es el primer libro en el que aparece descrito el fenómeno de la catálisis. Y fue precisamente una mujer la primera que describió el fenómeno de la catálisis. Posteriormente, Humphrey Davy diseña esta lámpara donde con una malla de un metal noble, como es el platino, consigue que se genere la luz suficiente para los mineros en las minas sin que se produzca una explosión de gas grisú. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando por debajo de la temperatura de ignición del gas grisú. Y eso se consigue gracias al fenómeno de la catálisis. Y finalmente, no es hasta 1835, cuando Berzelius, que ya hemos hablado de él en el caso del cerio, pues le da el nombre con el que conocemos al fenómeno en la actualidad, que es el de catálisis. ¿De dónde viene el término catálisis? Pues básicamente del griego kata y lisis. Kata, que podemos traducirlo como por completo o total, y catálisis como destrucción, acabamiento. Por tanto, la catálisis, ¿qué es? Un fenómeno de degradación, de acabamiento total, completo. En el campo de la catálisis heterogénea, que es el que yo he trabajado siempre, tenemos que tener en cuenta que la catálisis es un fenómeno eminentemente superficial, ocurre siempre sobre la superficie de los sólidos. Y este es un dato a tener en cuenta importante por lo que comentaré ahora. Químicamente, ¿en qué consiste? Bueno, creo que la forma más fácil de entenderlo para los que no sean químicos de formación es este esquema. Nosotros queremos ir de una ciudad A, que serían los reactivos, a una ciudad B, que serían los productos, y necesitamos pasar una montaña. Si nosotros intentamos subir a pie la montaña, obviamente vamos a consumir mucha más energía que si utilizamos un tranvía que nos lleva a mayor velocidad y a una menor cota, a una menor altura, ¿vale? Pues básicamente la función del catalizador sería la de este tren. Es capaz de reducir la montaña de energía que debemos superar y además no se consume, porque este tren puede volver hacia atrás e iniciar un nuevo ciclo, llevar a nuevas personas de A a B. Y esta básicamente es la función del catalizador, reducir la energía de activación. Tomando como ejemplo un material que todos tenemos en casa, que es el agua oxigenada, nosotros podemos descomponer el agua oxigenada en oxígeno e hidrógeno utilizando dióxido de manganeso, pero lo puedo hacer en dos formas, utilizando un sólido, una pastilla masiva como esta que tenemos aquí, o un polvo, el mismo material pulverulento. Si yo os pregunto con cuál de los dos catalizadores irá mejor la reacción, ¿qué me diríais la mayoría de vosotros? Con el material que está en polvo, ¿por qué? Porque tiene menor tamaño de partícula y mayor superficie. Perdón, se ha movido, ya lo descubro. ¿Qué ocurre en la catálisis? Que muchos de los elementos que utilizamos como catalizadores son metales nobles y por tanto muy caros. Aquí tenéis el precio a día de hoy en la bolsa, lo he recogido justo esta mañana antes de venir, de distintos metales nobles. Fijaos en el rodio, que es el elemento más caro. 1 gramo de rodio son 186,95 euros a día de hoy. Ha estado a 400 euros, ¿vale? Entenderéis que con estos catalizadores basados en metales nobles es muy importante que seamos capaces de aumentar la superficie, de aumentar la superficie sin incrementar la cantidad de material, es decir, la masa de catalizador que utilizo. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente reduciendo el tamaño de partículas. Un ejemplo muy ilustrativo, tenemos aquí un cuadrado que representaría hipotéticamente una partícula con 32 átomos de arista. En total tengo 1024 átomos, de ellos 900 se encuentran en el interior y solo 124, el 12% en superficie. Si yo ese cuadrado lo divido en 64 partículas metálicas mucho más pequeñas de 4 átomos de arista, pues paso a tener prácticamente el 75% de los átomos en superficie. Y con esa idea es con la que trabajamos en catálisis heterogénea. Nos vamos a partículas del orden de 2-3 nanómetros.
Tenéis aquí un caso a la izquierda de un catalizador de oro, una nanopartícula de 2-3 nanómetros sobre una superficie de dióxido de cerio, de un elemento de tierras raras, y aquí también de platino sobre dióxido de cerio. ¿Cuál es el límite? Obviamente no podemos utilizar este proceso hasta el infinito y más allá, sino que el límite obviamente es el átomo individual. Y es la principal línea de investigación en catálisis heterogénea a día de hoy. Llegar hasta átomos individuales, lo que se conoce como single atom catalysis, ¿vale? Y esa es la estrategia que se está intentando a día de hoy. ¿Es fácil? Obviamente no, si no ya lo habríamos hecho. Pero se van dando pasitos poco a poco en esa dirección. Ahora bien, ¿por qué os hablo de esta reducción del tamaño de partícula y el incremento de la superficie? Porque esa estrategia, esto lo paso simplemente, si alguien no tiene presente que es un nanómetro, le recuerdo que es un milímetro dividido 1.000.000 de veces, y para que nos hagamos una idea, en un nanómetro cabrían 4 átomos de oro en línea, uno detrás de otro, y si en lugar de oro utilizamos hidrógeno, pues cabrían prácticamente 20 átomos. Esas son las escalas en las que estamos hablando. Pues bueno, decía que esa estrategia de reducir la cantidad de elementos y aumentar la superficie también la utilizamos con las tierras raras. Desde que me fui de postdoc de esta universidad, toda mi línea de investigación se ha centrado en reducir la cantidad de elementos de tierras raras, o lo que conocemos con este eslogan más conocido de hacer más con menos, conseguir los mismos o mejores resultados utilizando cada vez menos elementos de tierras raras. Y para conseguir esa estrategia, ¿qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Básicamente, en mi trayectoria me he dedicado a hacer 3 cosas. La primera es, obviamente, reducir el tamaño de partícula. Cuanto menor sea el tamaño de partícula del óxido de tierras raras, mayor superficie tendrá y mayor ahorro estaré consiguiendo. Aparte de eso, ¿qué puedo hacer también? Exponer determinada superficie. En función de la geometría, vuelvo hacia atrás un segundo, en función de la geometría que tenga esta nanopartícula, ya sea un octaedro, un cubo o una varilla, en función de esa geometría, yo tendré una cara expuesta u otra, y esas caras tienen distintas, esos planos cristalinos, tienen distinta reactividad. No tiene la misma reactividad un plano 1,1,1 de un octaedro que un plano 1,0,0 de un cubo, ¿vale? Con esa opción también podemos jugar para aumentar la reactividad de las superficies de óxidos de tierras raras. Y por último también, una analogía que me gusta mucho, que es la del pan de oro. Cuando yo quiero fabricar un marco para una fotografía dorado, a nadie se le ocurre hacer el marco completamente macizo y de oro, sino que lo que se hace es de un material menos noble, por ejemplo madera, y se recubre con una fina lámina de oro. Pues eso es lo que estamos haciendo también en el laboratorio, coger un sustrato más o menos barato y recubrirlo con una capa muy fina, siento si no se ve bien, pero ahí se ve una capita muy fina de color azul que sería una capa de espesor nanométrico de un óxido de tierras raras, ¿vale? Ahí se ve en color amarillo, pero creo que se ve incluso peor. Eso lo hemos hecho con distintas geometrías, lo hemos hecho con nanopartículas esféricas, lo sometemos a tratamientos térmicos, no me meto en detalle en ese tema, y también con materiales muy baratos como pueden ser, por ejemplo, el óxido de magnesio. Sobre el óxido de magnesio hemos conseguido depositar, ahí se ve en color blanco, una capa de 2-3 nanómetros de espesor de dióxido de cerio. Aquí tenéis otro ejemplo, por no hablar siempre de cerio, con recubrimiento de óxido de praseodimio sobre unos nanocubos. Y para finalizar, ¿cuál es la importancia de las tierras raras en la catálisis medioambiental? Pues básicamente me voy al ejemplo que ha justificado desde hace más de 60 años la utilización de las tierras raras en catálisis medioambiental, que es el catalizador de 3 vías. Todos los vehículos de combustión, obviamente los eléctricos ya carecen de este sistema, pero todos los vehículos de combustión tienen un catalizador. ¿Y en qué consiste ese catalizador? Bueno, si uno ve la estructura, la carcasa de un catalizador es esta. Si lo abre, lo primero que se va a encontrar es un monolito de un aluminosilicato normalmente cordierita, un panal de abeja, para que nos entendamos.
Si aumentamos un poquito más, dentro de las celdillas, de cada una de las celdillas de ese panel de abejas, podéis ver en los bordes que se intuye como una pequeña capa de otro material. Aquí se va a ver mejor esa pequeña capa de otro material, ¿qué es? Pues es básicamente el elemento de tierras raras. Lo que tenemos ahí es un óxido de cerio o un óxido de cerio y circonio, un óxido mixto. Y si seguimos aumentando, en la superficie de esa capita de dióxido de cerio nos vamos a encontrar el metal noble, que sería el rodio. ¿Entendéis ya por qué durante mucho tiempo se han robado los catalizadores de los coches? Porque, entre otras cosas, tenían rodio, que era un elemento sumamente caro. ¿Reto tecnológico que consiguió superar este catalizador de 3 vías? Pues que tiene que convertir, tiene que catalizar 3 reacciones a priori muy distintas. Una de reducción, convertir todos los óxidos de nitrógeno que se generan en el motor en nitrógeno, que es un gas inerte, un gas inocuo para el ser humano, y por otro lado también catalizar 2 reacciones de oxidación, todos los hidrocarburos que no se han quemado, ya sean gasolina o diésel, y el propio monóxido de carbono que se puede generar en el motor cuando no hay suficiente cantidad de oxígeno. Para que entendáis esto, siempre comento muy brevemente esta figura con la que se entiende bastante bien. Lo que tenemos representado es el porcentaje de conversión de cada una de estas especies, la gasolina, los hidrocarburos, el monóxido y los óxidos de nitrógeno. Y la relación aire-combustible, la cantidad de aire y combustible que tenemos en el motor. Todos sabemos que nosotros arrancamos el coche, conducimos por ciudad, nos paramos en un semáforo, volvemos a arrancar, luego nos incorporamos a una autovía, nos ponemos a 120, no deberíamos pasar de ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la relación aire-combustible, como el funcionamiento del motor no es continuo en las mismas condiciones, pues esa relación aire-combustible también va variando. ¿Cuál es la relación óptima? Pues 14,6. Cuando mantenemos la relación aire-combustible en 14,6, nos vamos a garantizar, como veis aquí, que la conversión de hidrocarburos de monóxido de carbono y de óxidos de nitrógeno es del 100%. En ese momento, en esta franja de color amarillo, es cuando menos contaminantes emitimos. ¿Cómo conseguimos eso en un coche que está sometido a distintos regímenes de conducción? Pues básicamente ahí es donde viene la función del elemento de tierras raras. El dióxido de cerio es el encargado, ahora veremos en la siguiente diapositiva también dióxido de cerio y dióxido de circonio, el óxido mixto, son los encargados de mantener esa relación aire-combustible en el valor óptimo, que es 14,6. Si en el motor hay exceso de combustible, se encarga de liberar oxígeno, el dióxido de cerio. Si en el motor hay exceso de oxígeno, el propio dióxido de cerio es capaz de atrapar, entre comillas, ese exceso de oxígeno y mantener la relación aire-combustible lo más cercana a 14,6. Por su parte, ¿el metal noble qué hace? Pues el metal noble, digamos que es el encargado de catalizar en sí mismo los 3 procesos anteriores. La conversión de los óxidos de nitrógeno y la oxidación del monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Y aquí tenéis cuál fue la evolución de ese sistema para tamponar la relación aire-combustible. Inicialmente se intentó hacer con el propio módulo de cordierita, con la propia lúmina, pero se vio que en este caso la cosa iba bastante mal, era bastante difícil mantener en 14,6 la relación aire-combustible. En el año 85 vino la gran revolución, que es el dióxido de cerio. Ya veis que las oscilaciones eran mucho menores y 10 años después, dióxido de cerio, dióxido de circonio, el óxido mixto de cerio y circonio, que es el que es capaz de mantener ya así en 14,6 la relación aire-combustible. ¿Se ha conseguido avanzar ahí? Pues se ha conseguido avanzar muy poquito, ¿vale? Por tanto, me temo que hasta el fin del coche de combustión, del vehículo de combustión, vamos a seguir utilizando catalizadores de dióxido de cerio y dióxido de circonio. ¿De dónde procede esa capacidad que tiene el dióxido de cerio para atrapar o liberar oxígeno? Sin meterme mucho en detalle, el dióxido de cerio tiene esta estructura, pero tiene la peculiaridad de que es capaz de mantener esta estructura cuando eliminamos, retiramos átomos de oxígeno, es decir, cuando generamos una vacante de oxígeno. Esa estructura fluorita del dióxido de cerio se puede mantener
hasta prácticamente un 25% de vacantes. Le podemos quitar la cuarta parte del oxígeno y el material sigue teniendo una estructura tipo fluorita. Y esa es la peculiaridad de este óxido, del óxido de cerio, que justifica su aplicación en los catalizadores de 3 vías. Por no extenderme mucho más, otros ejemplos donde se utilizan las tierras raras en catálisis medioambiental, fundamentalmente el cerio. Pues también en las celdas de óxido sólido, las que son capaces de convertir dióxido de carbono en productos útiles, en combustibles útiles. También para oxidar compuestos orgánicos que se generan, los compuestos orgánicos volátiles que se generan en determinadas industrias, para producir hidrógeno por electrolisis del agua, para transformar el dióxido de carbono, como ya dije, en productos de alto valor añadido, normalmente gas natural sintético o metanol para pilas de combustible, y también un caso con el que hemos empezado a trabajar en mi grupo últimamente, que es para la degradación fotocatalítica de contaminantes. Es decir, utilizando luz ultravioleta o preferiblemente luz solar, conseguir degradar determinados contaminantes en agua. ¿Vale? Ahí tenéis un ejemplo donde, formando un compuesto de coordinación, un complejo entre ortofenantrolina y cerio, hemos conseguido reducir significativamente la banda prohibida del dióxido de cerio y llevarla desde el ultravioleta hasta la región del visible. Y también yo actualmente estoy adscrito a la Facultad de Farmacia, y por hablar un poquito de aplicaciones que no tengan que ver estrictamente con la catálisis medioambiental, también estamos utilizando nanopartículas de dióxido de cerio recubiertas con sílice mesoporosa para incorporar distintos fármacos como el ketoprofeno en esa sílice mesoporosa y conseguir una liberación controlada en determinadas dianas terapéuticas. Y ya para acabar, me gusta poner siempre esta diapositiva. Aquí tenemos una evolución de la historia del ser humano y aquí en concreto nos fijamos en la edad de los metales. En torno al 4000 a.C. se empiezan a fabricar herramientas de cobre y eso da nombre a la edad del cobre. En torno al año 3000 el cobre deja de utilizarse, no porque no hubiese cobre, que seguía habiendo en la Tierra cobre, sino porque se encuentra una aleación con estaño que tiene muchas mejores propiedades, que es el bronce, y todos los elementos, los utensilios comienzan a fabricarse en bronce. ¿Por qué deja de utilizarse el bronce? Porque se descubre posteriormente el hierro y todas sus aleaciones, una serie de aceros incipientes que daban muchas mejores propiedades, sobre todo a los elementos armamentísticos, sobre todo a las armaduras y utensilios de guerra. Por tanto, veis que no es nada descabellado que los metales den nombre a determinadas edades de la historia del ser humano. Pues mi pregunta es si no estaremos realmente a día de hoy en una auténtica edad de las tierras raras. Y me gusta acabar siempre con esta frase de este pequeño libro, que es un libro muy divulgativo. No es necesario tener conocimientos de química para leer y entender perfectamente este libro. Es Ricardo Prego, un químico que trabaja en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, y en una entrevista que le oí hace tiempo, él dijo que vivimos en la sociedad de las tierras raras. Sin ella tendríamos que volver a los años 60, se entiende, del siglo pasado. Por tanto, mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a ello? ¿Estamos dispuestos a vivir sin internet, sin teléfonos, sin ordenadores portátiles? Yo creo que la respuesta es no. Por tanto, urge hacer un uso más racional de estos elementos de tierras raras, ¿vale? Simplemente ya, si alguien quiere profundizar, publiqué hace poco un artículo divulgativo en el periódico The Conversation sobre este tema. Y también, si alguien quiere, además del libro de Ricardo Prego, le recomiendo estos dos libros divulgativos de Naum, que es geólogo y se centra más en la parte geológica, y sobre todo quien tenga interés en la parte geopolítica, pues encontraré aquí mucho más detallado todos los aspectos que condicionan el comercio de las tierras raras. Pues con esto acabo y muchas gracias y quedo a vuestra disposición por si queréis hacerme alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Solamente así. Ah, vale. Bueno, pues en primer lugar, Adrián, agradecerte tu magnífica exposición, tremendamente didáctica, muy divulgativa,
y creo que, bueno, suscita pocas dudas toda la historia, las aplicaciones en las que se encuentra, pero yo como extremeña me pregunto el proceso que conllevaría hasta poder llegar a preocuparme de Putin y Trump. Faltaría mucho. De momento son indicios y si uno se va a la documentación oficial, la Junta de Extremadura los ha catalogado como indicios. De ahí a que sean explotables, se consideran que pueden pasar 30 años en el caso de que sean explotables. Entonces, de momento yo no me preocuparía. ¿Vale? Lo que sí me preocuparía más es que parece que a esta región se le relega siempre un papel de colonia, porque me da la sensación que si esos elementos de tierras raras se explotan algún día, lo que van a hacer es extraerlos de aquí y se van a procesar en otro sitio. Y como siempre el dinero se vaya a otro sitio. Entonces yo pediría que si al final algún día se explotan estos elementos, que el valor añadido quede en esta tierra, que se procesen también en estas tierras, que es lo que debería también pasar con los proyectos de litio que están muy en boga últimamente. Si alguno de ellos llega a ponerse en marcha, que la transformación del mineral se haga aquí, que no nos limitemos a un simple papel de colonia donde se les traen unos recursos y se van a otro sitio donde se tratan y donde se les saca valor añadido. Pero de momento yo no me preocuparía en exceso. Y otra preguntina, ¿qué tipo de contaminantes habéis degradado mediante esa tecnología? Ibuprofeno. Hemos hecho pruebas con azul de metileno, que digamos es la molécula de serie con la que se inician todos estos estudios, e ibuprofeno, un fármaco. ¿Ibuprofeno a secas o ibuprofeno en algún tipo de lugar? No, en aguas, se me ocurre, aguas residuales, agua. No, cogemos una agua desionizada y preparamos una disolución a partir del fármaco, o sea, del producto comercial. ¿Vale? Ese será el siguiente paso. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián, por tu presentación y por todo lo que nos has expuesto y enseñado aquí. Yo voy a tirar para lo mío, entonces te voy a preguntar sobre los compuestos de coordinación de las tierras raras. ¿Qué conoces de ellos? ¿Qué aplicaciones? ¿Les ves futuro? Porque claro, cuando trabajamos con los de esos elementos tan nobles y tan caros, pues esa química de coordinación es difícil de desarrollar. Si ves potencial en la química de coordinación de las tierras raras. Muchísimo. Gracias, Emilio, por la pregunta. Muchísimo. De hecho, como estoy adscrito a la Facultad de Farmacia y gran parte de mi docencia se da en el grado en farmacia, obviamente a la hora de proponer temas para trabajo fin de grado, intento que estén más cercanos, aunque sean de tierras raras, más cercanos a las aplicaciones biomédicas. Ahora mismo estoy dirigiendo uno sobre el uso del lutecio como quimioterapéutico. Pero, por ejemplo, todos los agentes de contraste que se utilizan en resonancia magnética son todos complejos de gadolinio. También se utilizan para liberación controlada de fármacos. O sea, es un mundo en el que hay todavía mucho por explorar. La química de coordinación sí que es cierto que es complicada porque estamos más acostumbrados a los elementos del bloque D, en este caso ya serían elementos del bloque F, pero es un campo apasionante y yo atisbo que ahí va a haber muchísimo trabajo, porque se están utilizando cada vez más en todo tipo de aplicaciones de la salud. Ya digo, se está empezando a utilizar el lutecio, pero es que antes se utilizaba también un isótopo de litrio, o sea que hay bastante trabajo ahí. No, si se te oye. Bueno, Adrián, pues nada, enhorabuena porque la charla ha sido muy divulgativa y recibirte de nuevo aquí en tu casa pues siempre es algo interesante. Yo tengo dos cuestiones, pues la segunda quizás al hilo de lo que ha comentado Emilio. Bueno, la primera es, no sé si habría que rebautizar el concepto este de tierra rara, porque sí que es verdad que lo de raro, una de las acepciones en castellano es escaso, pero es que raro siempre se ha nombrado en inglés, porque raro en inglés solamente tiene una única acepción, que es escaso. Entonces, no sé si habría que rebautizarla para que en todas las lenguas más o menos todos identificáramos lo mismo. Y la segunda, bueno, es un poco al hilo de lo que ha comentado Emilio, porque claro, te has centrado en catálisis heterogénea, pero en catálisis homogénea sí que hay mucho, porque estos elementos, para nuestros alumnos que están aquí, tienen una particularidad. Los potenciales de ionización de algunos elementos son bajos. El samario realmente es transfiere electrones muy rápidamente. Crear samario 2 en disolución
es realmente un buen agente de transferencia electrónica. Entonces, como solamente es verdad que como te has centrado en catálisis heterogénea, pero en catálisis homogénea existe mucho, y en los agentes de contraste, gadolinio y terbio sobre todo también. O sea que, Sí, bueno, pues... Muchas gracias, Pedro. Es cierto. Enhorabuena. Muchas gracias, Pedro. El tema de los nombres, sí, totalmente de acuerdo. Llevan a confusión. Además, es un nombre bastante arcaico. Yo creo que la IUPAC, igual que se pone a regular otras cosas, también podría ponerse a regular esto. De hecho, no sé si a alguien le ha extrañado que haya dicho lantanoides. Desde la última recomendación de la IUPAC se ha cambiado el término lantánidos por lantanoides. Recomienda para evitar confusiones con el lantano. Y sobre la química de coordinación y la catálisis homogénea de los elementos de tierras raras. No es mi campo, yo de ahí puedo aportar poquito, pero sí que me consta que hay mucho... Por ejemplo, el yoduro de samario también se utiliza como catalizador en algunas reacciones, pero yo de ahí conozco poquito. Seguramente sepas tú mucho más que yo, Pedro. Muchas gracias. ¿Qué hay, Adrián? En fin, yo sé que siempre, como químico inorgánico, lo que sabíamos de las tierras raras, en fin, que son elementos químicos con unas propiedades tanto físicas como químicas muy parecidas. Esto a lo largo del tiempo ha hecho que hayan sido muy difíciles de separar y de estudiar. Mi pregunta va en el sentido siguiente. ¿Esto no puede ser una ventaja ahora desde el punto de vista de sus aplicaciones? Concretando la pregunta, es decir, ¿no se podrían utilizar unos elementos en sustitución de otros, lo cual sería una ventaja? A priori sí, desde el punto de vista químico sí, pero por ejemplo hay aplicaciones muy concretas como por ejemplo, volviendo a la que me decía Emilio, la aplicación de gadolinio en agentes de contraste. Ahí lo que se busca es que tengan 7 electrones desapareados y eso solo se puede conseguir con gadolinio en estado de oxidación más 3. ¿Vale? Sí es cierto que desde el punto de vista químico, en la red del dióxido de cerio, por poner otro ejemplo, somos capaces de meter prácticamente el resto de tierras raras. No hay ningún tipo de problema desde el punto de vista químico, pero sí que cada uno aporta alguna peculiaridad. Y hay propiedades, por ejemplo, la luminiscencia y la fosforescencia, que son exclusivas del europio y del terbio. Entonces, en algunas aplicaciones sí que iría muy bien esa similaridad, pero en otras me temo que tiene que ser el elemento en concreto porque tienen propiedades características, a pesar de ser muy parecidos desde el punto de vista químico. Ya. Vale, gracias. Pues muchas gracias a vosotros por asistir.